¿Cuál fue la característica más sobresaliente del reinado de Salomón en sus inicios y por qué es relevante para entender su caída? En sus inicios, el reinado de Salomón se caracterizó por una sabiduría y una prosperidad sin precedentes, directamente otorgadas por Dios. Esta es relevante porque, a pesar de las bendiciones divinas y su profundo entendimiento de la ley, Salomón se desvió, demostrando que ni la sabiduría ni la prosperidad garantizan la fidelidad sin una obediencia constante. ¿Qué advertencias explícitas había recibido Salomón de Dios y de su padre David respecto a la obediencia y la idolatría? Dios le advirtió explícitamente en el primer libro de Reyes que si se apartaba de sus caminos y servía a otros dioses, sería desechado y su reino dividido. Su padre David también le había aconsejado andar en los caminos de Dios y guardar sus estatutos. ¿Qué papel jugaba el templo de Jerusalén, construido por Salomón, en la relación entre Dios e Israel y cómo su construcción contrastaba con su posterior idolatría? El templo era el lugar central de adoración y la morada simbólica de la presencia de Dios entre su pueblo, un testimonio de la alianza. Su construcción, que demostró una gran dedicación a Dios, contrasta trágicamente con la posterior idolatría de Salomón, quien permitió la erección de altares a dioses paganos justo en la cercanía de este templo sagrado. ¿Cómo se manifestaba la sabiduría de Salomón en sus primeros años, y cómo esta sabiduría aparente no le impidió caer en la idolatría? Su sabiduría se manifestaba en su capacidad para juzgar, administrar el reino, componer proverbios y canciones, y su vasto conocimiento de la naturaleza. Sin embargo, esta sabiduría era en gran medida intelectual y administrativa, no se tradujo necesariamente en una fortaleza moral inquebrantable frente a las tentaciones y las influencias externas, especialmente la de sus esposas. ¿Cuál era la ley divina respecto a los matrimonios con mujeres extranjeras para los reyes de Israel? La ley divina, explícitamente establecida en Deuteronomio 7 y Éxodo 34, prohibía a los reyes de Israel casarse con mujeres de naciones paganas, advirtiendo que éstas desviarían sus corazones hacia otros dioses. Esta fue la transgresión inicial de Salomón que sentó las bases para su apostasía. Las mujeres y su influencia. ¿Cuántas esposas y concubinas tuvo Salomón, y de qué naciones provenían principalmente? Salomón tuvo 700 esposas y 300 concubinas, sumando un total de 1000. Provenían de diversas naciones paganas como moabitas, amonitas, edomitas, sidonias y eteas, entre otras, naciones de las cuales Dios había prohibido a los israelitas tomar esposas. ¿De qué manera específica influyeron las mujeres extranjeras de Salomón en su apostasía? Ellas desviaron su corazón para seguir a otros dioses. Cada una de estas mujeres trajo consigo sus propias deidades y costumbres de adoración, persuadiendo a Salomón a permitir y, finalmente, a participar en la construcción de altares para sus dioses paganos. En contra de la ley de Dios. ¿Fue la influencia de estas mujeres una presión constante o un evento único en la vida de Salomón? Fue una presión constante y acumulativa. A medida que envejecía, la persistencia de sus esposas en la construcción de altares y la adoración de sus dioses extranjeros se hizo más efectiva, desgastando su resistencia y desviando su corazón gradualmente. ¿Por qué la Biblia enfatiza que estas mujeres desviaron su corazón y no simplemente lo convencieron? Desviaron su corazón sugiere una transformación interna y profunda. No fue una mera persuasión superficial, sino una alteración de sus afectos y lealtades espirituales, apartándose de una devoción exclusiva a Dios hacia una aceptación de prácticas idolátricas. ¿Cuál era el papel de estas mujeres en la promoción de sus cultos idolátricos dentro de Jerusalén? Estas mujeres trajeron sus propios dioses y prácticas religiosas y, en muchos casos, impulsaron la construcción de lugares de adoración para sus deidades, los lugares altos o lugares de culto, en los alrededores de Jerusalén, facilitando así la práctica de la idolatría a gran escala. La idolatría de Salomón. ¿A qué dioses paganos específicos se le atribuye a Salomón haber rendido culto o permitido su adoración? Se menciona específicamente a Astoret, diosa de los sidonios, Milcom, ídolo de los amonitas, Quemos, ídolo de los moabitas, y Moloc. Estos eran dioses asociados con prácticas aberrantes como el sacrificio de niños y la prostitución cultual. ¿Qué significa que su corazón no era perfecto para con Jehová su Dios? Significa que su devoción a Dios no era completa, exclusiva ni sincera. Había una dualidad en su adoración, intentando servir a Dios mientras también toleraba y participaba en la adoración de otros dioses, lo cual es una abominación para el monoteísmo bíblico. ¿Construyó Salomón los altares idolátricos él mismo o permitió que sus mujeres lo hicieran? La Biblia indica que él mismo construyó lugares altos para Astoret, Quemos y Milcom.
Aunque la influencia de sus mujeres fue clave, la acción final de construcción recayó en él, demostrando su participación directa en la idolatría. ¿Dónde se construyeron estos altares y qué implicación geográfica tenía esto? Se construyeron en los montes al este de Jerusalén, específicamente en el Monte de la Destrucción o Monte de la Ofensa, muy cerca del templo de Dios. Esto implicaba una afrenta directa a la santidad de Jerusalén y al templo, situando la idolatría en las proximidades del lugar de adoración de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre la idolatría de Salomón y la de reyes posteriores de Israel? La idolatría de Salomón fue particularmente grave porque provenía del rey más sabio y bendecido por Dios, y marcó el inicio de la apostasía a nivel estatal en Israel. A diferencia de algunos reyes posteriores que activamente promovieron la idolatría como política, Salomón la introdujo por complacencia personal, pero sentó un precedente devastador. Las consecuencias divinas. ¿Cómo reaccionó Dios ante la idolatría de Salomón? La Biblia dice que Jehová se enojó contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, 1 Reyes 11:9. Su enojo se manifestó en el anuncio del desgarramiento de su reino. ¿Qué castigo específico pronunció Dios contra Salomón por su idolatría? Dios anunció que le quitaría el reino de la mano de su hijo y se lo daría a su siervo, excepto una tribu, Judá, por amor a David y a Jerusalén. No le quitaría el reino durante su vida, sino después de su muerte. ¿Por qué Dios no le quitó el reino a Salomón durante su propia vida? Por amor a su padre David, quien había sido fiel a Dios, y por amor a Jerusalén, la ciudad que Dios había escogido para poner su nombre. 1 Reyes 11. Esto muestra la fidelidad de Dios a sus promesas y sus pactos. ¿Quién fue el instrumento que Dios levantó para ser la espina en el costado de Salomón y el futuro rey de las 10 tribus? Jeroboam, un siervo de Salomón, a quien Dios designó para reinar sobre 10 de las tribus de Israel. También levantó adversarios como Hadad el edomita y Rezón el sirio. ¿Cómo se cumplió la profecía de Dios sobre el desgarramiento del reino después de la muerte de Salomón? Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam se negó a aligerar la carga del pueblo. Esto llevó a la rebelión de 10 tribus, que siguieron a Jeroboam, dividiendo el reino en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Reflexiones teológicas y espirituales. ¿Qué lecciones espirituales podemos extraer de la caída de Salomón en la idolatría? Varias lecciones: la vulnerabilidad humana ante la tentación incluso con gran sabiduría y bendiciones, la importancia de la obediencia continua, el peligro de las alianzas impías. La sutil pero devastadora influencia del pecado gradual, y la fidelidad de Dios a sus pactos, incluso en medio de la desobediencia humana. ¿Cómo se relaciona la desobediencia de Salomón con la advertencia bíblica de no pongáis yugos desiguales? La desobediencia de Salomón es el ejemplo bíblico más prominente del peligro de los yugos desiguales. Al unirse en matrimonio con mujeres idólatras, Salomón formó alianzas que inevitablemente lo arrastraron a la apostasía espiritual, demostrando la influencia corruptora de tales uniones. ¿Fue la idolatría de Salomón un abandono total de la fe en Dios o una adición de otros dioses? Fue principalmente una adición. Salomón no abandonó explícitamente el templo de Jerusalén ni dejó de ofrecer sacrificios a Jehová, pero permitió y participó en la adoración de otros dioses junto a Jehová. Esto, para el monoteísmo bíblico, es una forma de idolatría y una abominación. ¿Qué papel juega la soberanía de Dios en la caída y el castigo de Salomón? La soberanía de Dios se manifiesta en que Él permitió las consecuencias de las elecciones de Salomón, pero también en que Él ya había anunciado estas consecuencias y tenía un plan para el futuro de Israel, incluso utilizando los errores humanos para sus propósitos como la división del reino que serviría a otros propósitos divinos. ¿Cómo afecta la apostasía de Salomón la percepción de su legado como el rey más sabio? Su apostasía mancha gravemente su legado. Aunque fue inmensamente sabio y próspero, su desobediencia final opaca sus logros iniciales y sirve como una advertencia de que la sabiduría humana, sin la dependencia divina, puede llevar a la ruina espiritual. Profundizando en aspectos específicos. ¿Por qué la Biblia menciona que las esposas de Salomón desviaron su corazón cuando ya era viejo? ¿Sugiere esto una vulnerabilidad en la vejez? Sí, el texto 1 Reyes 11 menciona que fue cuando ya era viejo. Esto puede sugerir una disminución de su firmeza espiritual o una mayor susceptibilidad a la presión constante de sus esposas a medida que envejecía. La vejez no garantiza la madurez espiritual, y las tentaciones pueden persistir o incluso intensificarse. ¿Cuál era la motivación de las mujeres de Salomón para insistir en la adoración de sus propios dioses?
Sus motivaciones eran probablemente diversas: lealtad a sus culturas de origen, devoción personal a sus dioses, un intento de preservar su identidad en un entorno extranjero. Y quizás el deseo de ganar más influencia sobre el rey a través de la religión. ¿Qué implicaciones tuvo la idolatría de Salomón para las futuras generaciones de Israel? Las implicaciones fueron devastadoras. No solo se dividió el reino, sino que la idolatría introducida por Salomón sentó un precedente y una tentación constante para los futuros reyes de Israel y Judá, llevando a ciclos de apostasía y juicio divino a lo largo de su historia. ¿Se arrepintió Salomón de su idolatría antes de morir? ¿La Biblia lo registra? La Biblia no registra explícitamente un arrepentimiento de Salomón por su idolatría al final de su vida. El libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, muestra una profunda reflexión sobre la vanidad de la vida y la importancia de temer a Dios, lo que algunos interpretan como un arrepentimiento tácito. Pero no hay una declaración explícita de su parte. ¿Cómo el ejemplo de Salomón se convierte en una advertencia contra el sincretismo religioso? El ejemplo de Salomón es una clara advertencia contra el sincretismo, la mezcla de la adoración a Dios con la adoración de otros dioses o prácticas paganas. Muestra que Dios demanda una devoción exclusiva y que cualquier intento de combinar su adoración con la de ídolos es una abominación que trae juicio. Comparaciones y contrastes. ¿Cómo se compara la caída de Salomón con la caída de su padre David? ¿Qué similitudes y diferencias existen? Similitudes: ambos cayeron en pecados graves después de periodos de gran bendición y éxito. Diferencias: la caída de David, adulterio y asesinato, fue un pecado moral que él arrepintió profundamente. La caída de Salomón, idolatría, fue una apostasía religiosa, una violación directa del primer mandamiento, y no hay un registro claro de arrepentimiento. ¿Qué rol juega el pacto davídico en la forma en que Dios lidia con la desobediencia de Salomón? El pacto davídico prometía que el trono de David sería establecido para siempre. Este pacto influyó en la decisión de Dios de no quitarle el reino a Salomón durante su vida, y de dejar una tribu Judá para su hijo, preservando la línea davídica de la que vendría el Mesías. ¿Qué lección se extrae de la diferencia entre la promesa condicional a Salomón y la promesa incondicional a David? La promesa a Salomón sobre la duración de su reino era condicional a su obediencia. La promesa a David sobre la permanencia de su linaje en el trono era incondicional. Esto subraya que la fidelidad de Dios a sus promesas no depende de la fidelidad humana, pero las bendiciones y la continuidad de un reinado sí lo hacen. ¿Cómo el caso de Salomón desmiente la idea de que una vez salvo, siempre salvo si la persona no se mantiene fiel? El caso de Salomón sirve como una fuerte advertencia para aquellos que creen que una salvación inicial garantiza la perseverancia sin obediencia continua. Demuestra que, incluso con grandes dones y bendiciones, la apostasía es posible si el corazón se desvía. ¿Qué contrastes se pueden establecer entre el inicio de su reinado, dedicación del templo, y su final, construcción de altares paganos? El inicio de su reinado se caracterizó por una profunda oración de dedicación del templo, donde Salomón expresó su deseo de que el nombre de Dios morara allí y de que Israel fuera una luz para las naciones. El final es un contraste sombrío, donde él mismo erigió altares para dioses paganos, negando en la práctica lo que había profesado y construido. Impacto histórico y profético. ¿Cómo la división del reino, causada por la idolatría de Salomón, afectó la historia futura de Israel y Judá? La división del reino debilitó a ambas entidades. El reino del norte, Israel, cayó rápidamente en una espiral de idolatría y reinos inestables, culminando en su exilio asirio. El reino del sur, Judá, aunque tuvo algunos reyes fieles, también luchó con la idolatría, lo que finalmente llevó a su exilio babilónico. ¿De qué manera la idolatría de Salomón contribuyó a la eventual destrucción de Jerusalén y el templo? Aunque la destrucción final ocurrió siglos después, la idolatría de Salomón sembró las semillas. Su pecado introdujo la adoración pagana en el corazón de Israel, abriendo la puerta a la apostasía continua que, según los profetas, fue la razón principal por la que Dios entregó a su pueblo y su templo a la destrucción. ¿Hay alguna mención de la idolatría de Salomón en otros libros proféticos o históricos de la Biblia? Sí, los profetas posteriores a menudo aluden a la apostasía de los reyes y el pueblo, que tuvo sus raíces en el pecado de Salomón. Nehemías 13:26, por ejemplo, menciona explícitamente cómo Salomón pecó por causa de las mujeres extranjeras, sirviendo como una advertencia para el pueblo que regresó del exilio. ¿Qué lecciones sobre el liderazgo se pueden aprender del fracaso de Salomón? Los líderes, por más sabios o ungidos que sean, no son inmunes a la tentación y la caída. La integridad personal y la fidelidad a Dios son más importantes que la sabiduría o la prosperidad.
El liderazgo espiritual requiere una vigilancia constante contra la complacencia y las influencias corruptoras. ¿Cómo la historia de Salomón subraya la seriedad del primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí? La historia de Salomón es una demostración vívida de la absoluta seriedad del primer mandamiento. Dios no tolera la rivalidad ni la coexistencia con otros dioses. La idolatría es una traición a la relación de pacto y, como se ve en Salomón, trae consigo graves consecuencias. Aspectos controversiales y debates. ¿Se considera a Salomón un creyente salvo a pesar de su apostasía? ¿Cómo se aborda esto teológicamente? Esta es una pregunta teológica compleja. Algunos argumentan que su sabiduría y el libro de Eclesiastés sugieren un arrepentimiento. Otros señalan la falta de un arrepentimiento explícito y las severas consecuencias como evidencia de una posible apostasía final. La Biblia no da una respuesta definitiva, dejando el juicio final a Dios. ¿Podría la acumulación de riquezas y poder haber contribuido a la complacencia de Salomón? Es muy probable. La prosperidad y el poder excesivos a menudo llevan a la autosuficiencia y la complacencia, alejando el corazón de la dependencia de Dios. Salomón tuvo todo lo que un hombre podía desear, lo que pudo haberlo hecho vulnerable a buscar más gratificación fuera de la voluntad divina. ¿Qué tan gradual fue la caída de Salomón en la idolatría? ¿Fue un evento repentino o un proceso? La Biblia sugiere que fue un proceso gradual. Comenzó con la desobediencia inicial al tomar muchas esposas extranjeras, y luego, cuando ya era viejo, sus esposas desviaron su corazón, indicando una erosión progresiva de su fidelidad. ¿Se puede argumentar que Salomón fue manipulado por sus mujeres, o es su responsabilidad personal innegable? Aunque la influencia y la presión de sus mujeres son innegables, la responsabilidad final recae en Salomón. Él era el rey, el hombre más sabio, y había recibido advertencias directas de Dios. Su decisión de complacer a sus esposas en lugar de obedecer a Dios fue su propia elección. ¿Cómo se usa la historia de Salomón en la actualidad como advertencia para los líderes espirituales y políticos? Se usa como una poderosa advertencia sobre el peligro de las alianzas desiguales, la complacencia, el compromiso con la verdad y la importancia de mantener una devoción exclusiva a Dios, independientemente del nivel de éxito o sabiduría que uno haya alcanzado. Datos y detalles específicos. ¿Qué capítulo del primer libro de Reyes describe con mayor detalle la apostasía de Salomón? El capítulo 11 del primer libro de Reyes es el que describe con mayor detalle la apostasía de Salomón, las causas sus mujeres extranjeras y las consecuencias el enojo de Dios y la división del reino. ¿Había algún precedente en la historia de Israel de un rey o líder de tan alto perfil cayendo en la idolatría de esta manera? Aunque hubo casos de idolatría en la historia temprana de Israel como el becerro de oro, el caso de Salomón fue el primero de un rey tan prominentemente bendecido y sabio, lo que lo hizo un evento de mayor magnitud y trascendencia para el futuro de la nación. ¿Qué papel jugaron los lugares altos en la adoración idolátrica de Salomón? Los lugares altos eran santuarios o altares construidos en colinas, dedicados a la adoración de diversas deidades. A pesar de que el templo de Jerusalén estaba en pie, Salomón permitió y construyó estos lugares para los dioses de sus esposas, facilitando la idolatría generalizada. ¿Qué significado tiene el hecho de que Salomón construyó un lugar alto para Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén? Esto tiene un profundo significado de desprecio y afrenta. Construir un altar a un dios abominable justo enfrente de Jerusalén y del templo de Dios era un acto de abierta rebelión y blasfemia, mostrando el nivel de su desviación. ¿Cuál es la ironía principal en la vida de Salomón en relación con su apostasía? La ironía principal radica en que el hombre que fue bendecido con una sabiduría sin igual para gobernar a su pueblo y que construyó el magnífico templo de Dios, fue el mismo que, por complacer sus deseos y los de sus mujeres, se desvió hacia la necedad de la idolatría, dividiendo su reino y manchando su legado.